Sean todos bienvenidos a su programa, La Iglesia Católica Hoy. Es un verdadero gusto y un placer manifiesto el que tengamos la oportunidad de llegar a toda y tanta gente que nos ha dicho que les agrada y que les gusta estos comentarios y estos aportes. La Iglesia Católica Hoy tratará de encontrar la razón de esos dones cardinales y esos dones extraordinarios que nos regalan para poder vivir nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en torno a ese Cristo resucitado, Redentor del mundo. Siempre hay que agradecer a el señor Ramón Aguilar Fernández y a Saria Andrade. Le agradezco que nos den la posibilidad de llegar a todos ustedes. Indudablemente a la prelatura, al señor obispo prelado, al padre Ángel Estrella, el que nos permita tener nuevamente el gusto de visitarnos y que esté acompañándonos con esas bellas entrevistas que tenemos en donde podemos hablar más claramente del padre Cristian Barba. Sea bienvenido, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Qué gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias a Pulso Sur, Covadonga Medios y a todos ustedes que hacen posible este programa. Fíjense ustedes que es muy agradable el que tengamos la posibilidad de poder hablar y de poder saludarles. Fíjense ustedes que para que podamos relacionar el tema anterior con el nuevo, vamos a dar una breve lectio brevis. ¿Recuerdan ustedes de qué trató la semana pasada el tema? Hablamos del Pentecostés, hablamos de la época de los 40 días en la cual el Cristo glorioso se paseó por el mundo. Hablamos de esos peregrinos de Maús y su corazón latía fuertemente. Es importante que nosotros reconozcamos cómo es esencial que reconozcamos a ese Redentor, a ese resucitado, a ese que subió al cielo y que manda en 10 días al Paráclito, fundando a la iglesia, y esta se nos dan con los diferentes ritos, que es rito de entrada, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de comunión y de despedida. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, se hace cuerpo y sangre de Cristo y nos da la posibilidad de alegrarnos con todos ustedes como sacerdote, profeta y rey. Además, el padre Cristian nos habló brevemente de los diferentes colores litúrgicos: el rojo, pasión, sangre; el blanco, pureza, y así algunos derivados como por ejemplo el negro de tristeza y el rosado de la Virgen María, y también el color verde que son el rito ordinario, y así sucesivamente. A lo largo de la historia dijimos que la iglesia tiene instancias importantes que son los sacramentos, signos visibles de realidad intangible. De eso hablaremos, y si nos da tiempo acompañaremos de los mandamientos de la ley de la iglesia. 5 mandamientos que nos enseñan y que nos mandan cómo debemos de comportar. Padre, si es tan amable para darle a nuestra audiencia qué es para usted, lógicamente como sacerdote, profeta y rey, llamado en la vocación del orden sacerdotal, los sacramentos. Yo, dentro de mi opinión personal, es signos visibles de realidad intangible, porque se ve el agua, pero no se ve la transformación que se da a este niño que viene con el pecado original y que ahora es hijo de Dios. Y así sucesivamente. ¿Cómo nos va, padre? Muy bien, vamos a empezar a introducir en esto que se llama los sacramentos de la Madre Iglesia.
en donde Dios tal cual derrama su santa gracia sobre el pueblo. Como dijo el doctor Mahfoud, nos estamos cuestionando, el estado de la cuestión es en dónde tal cual la gracia de Dios opera. Sacramentos es un término que se ha estado acuñando de unos siglos para atrás. Un tanto en el Concilio de Trento, muchos años atrás, que el Concilio Vaticano II, poco a poco se fue perdiendo el término misterio de la gracia de Dios. Efectivamente, nosotros llamamos hoy, modernamente, por así decirlo, los llamamos sacramentos. Pero tal cual, la iglesia primitiva, inclusive la iglesia ortodoxa y todas las iglesias orientales, siguen conservando el término misterios. Y hoy solamente es un eco. Inclusive en la misa dice el Padre: hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Es la sacralidad y el misterio. En la sacralidad y el misterio ahí está oculto la gracia de Dios. Vamos haciendo una recapitulación. El Concilio de Trento nos deja la herencia de llamar a estos misterios operativos de la gracia divina como sacramentos. Tal cual que en un cristianismo primitivo se entiende que Dios opera de una manera intangible, de una manera totalmente invisible, allá donde nuestros 5 sentidos no llegan, pero Dios opera. De tal modo que cuando nosotros como sacerdotes pedimos a Dios la gracia sobre aquel que la necesita, Dios de una manera misteriosa pero efectiva, tal cual, cumple su propósito de restaurar su imagen y semejanza. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y todos los sacramentos están en función de restablecer, conservar la imagen y semejanza de Dios que está en cada uno de nosotros. Posteriormente, ya cuando se entiende los sacramentos como signos sensibles, ahí está el detalle de los sentidos, como signos sensibles de la gracia de Dios, Santo Tomás de Aquino introduce la doctrina aristotélica a los sacramentos, que para que haya este efecto de la gracia de Dios, se necesita la materia y la forma en la cual, esto es un pensamiento totalmente aristotélico, cosa que no se tiene en iglesias orientales, en donde se debe de tener la materia y la forma. Materia es tal cual el objeto sensible mediante el cual se manifiesta eso oculto. Debemos comprender qué cosa es un signo. Signo es todo aquello que una vez conocido nos lleva al conocimiento de otra cosa. Como por ejemplo cuando vamos caminando y vemos de lejos el humo, no estamos viendo el fuego, no lo estamos viendo, pero el humo nos da garantía, nos da certeza de que en ese momento está existiendo fuego. Así también en el sacerdote, cuando dice yo te absuelvo, tú lo escuchas, cuando te bautizan, el agua, toda la cosa material, toda la cosa tangible, todo lo que es un signo sensible, así como cuando nosotros golpeamos la puerta y el sonido nos da el conocimiento de la realidad de que alguien trata de comunicarse, alguien trata de entrar. Así también en la Santa Madre Iglesia, a través de los sacramentos hay una parte sensible que nos denuncia un misterio operativo de la gracia de Dios. Y en eso tienen el fundamento los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, que son 7, que se dividen a su vez en sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. Y vamos a comenzar por los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de la iniciación cristiana son 3, a saber, bautismo, debemos aprendernos bien esta palabra, bautismo, porque después nosotros decimos bautizo. Bautizo es el evento social después del bautismo. El bautizo es esa comida, ese pequeño festejo que se hace después. El sacramento del bautismo en la Iglesia Católica lo tiene muy establecido como es el sacramento que nos libera del pecado original
y que nos hace miembros activos y partícipes del cuerpo místico de Cristo. Posteriormente está el sacramento de la confirmación. Este sacramento de la confirmación es nuestro Pentecostés personal, donde el Espíritu Santo llega y confirma y nos da todas las gracias necesarias para que nosotros podamos vivir la libertad de los hijos de Dios. Este sacramento de la confirmación en las iglesias orientales se llama sacramento de la crismación. Para efectos prácticos es lo mismo, para efectos teológicos no es lo mismo. Aquí no entraríamos en detalles porque nos costaría muchísimo tiempo, toda una tesis doctoral en eso. No obstante, para efectos prácticos, entiéndase que el sacramento de la crismación, o el misterio de la crismación y el sacramento de la confirmación es lo mismo. Ese es el Pentecostés personal que nos da la fuerza para poder vivir la libertad de los hijos de Dios, para poder cumplir los mandamientos. Y tenemos lo que es la Eucaristía, cosa que hemos hablado la semana pasada. La Eucaristía es el sacramento en donde nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibimos no como premio, sino lo recibimos totalmente como ese viático hacia la vida eterna. ¿De dónde sacamos fuerza para seguir adelante? De la Santa Eucaristía. ¿De dónde tenemos ese ímpetu para permanecer en la gracia de Dios? En el sacramento de la Eucaristía. Posteriormente tenemos los otros dos sacramentos de curación o de sanación, que son los sacramentos de la confesión o de la reconciliación. Este sacramento de la confesión o reconciliación nos sirve para borrar nuestros pecados cometidos después del bautismo. Este sacramento lo debemos considerar que lo necesitamos cada vez que nosotros en conciencia sepamos que ya hemos pecado. Acudimos al sacerdote, el sacerdote nos absuelve. Después está el sacramento de la unción de los enfermos, que anteriormente se le conocía como extrema unción, pero aquí yo considero que algo acertado que ha dado el Concilio Vaticano II es: no debe llamarse extrema unción. Muchos de nosotros pensamos que este es el último de los sacramentos que recibimos en la temporalidad de la vida. Pensamos que ya cuando van a hablarle al Padrecito para que dé el sacramento de la unción de los enfermos es porque ya se va a entregar a la muerte. Esto no es así. El sacramento de la unción de los enfermos, tal cual, nos devuelve la salud en el misterio. No entendamos que el devolver la salud es una especie de magia en el asunto, algo como hacer una invocación y devolvernos la salud inmediatamente, sino que ahí en el misterio nosotros pedimos la ayuda del Espíritu Santo, invocamos el Espíritu Santo sobre la persona enferma, ya sea física, espiritual, psicológicamente, en cualquier índole enfermedad que tenga esta persona. Y la gracia de Dios poco a poco va colaborando, también, ¿por qué no decirlo?, con la medicina humana. Aunque ha habido casos verdaderamente, y de eso doy fe, en donde se da la unción de los enfermos y las personas empiezan a sanar de una manera inmediata. Tenemos los otros dos sacramentos que es al servicio de la comunidad. Estos sacramentos son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. En el sacramento del matrimonio nosotros encontramos que Dios bendice el amor humano. El amor humano es igual de sagrado que el amor que nosotros le tenemos a Dios. Si muchos de nosotros pensamos que un sacerdote es una persona altamente consagrada a Dios, les voy a decir, también unos esposos están altamente consagrados. Tan sagrado es el matrimonio como sagrado es el orden sacerdotal. Solamente los dos tienen diferente tesitura de sacralidad, llamémosle así.
pero son dos sacramentos que nos conducen a la santidad. Por eso se dice servicio a la comunidad. En los sacramentos del servicio a la comunidad, Dios nos da la gracia para poder servir a los demás. Se necesita un corazón generoso para ayudar al esposo, a la esposa, a la propia santificación, a perdonarse mutuamente, a llevar la carga de los hijos. Bueno, no le llamemos carga, la responsabilidad de los hijos. El vivir en santa comunidad eclesiástica familiar, por decirlo así. La iglesia tiene su célula totalmente en la familia. También tenemos el sacramento del orden sagrado, que es una función donde Dios recibe, el sacerdote recibe la gracia de Dios para atender exclusivamente las necesidades espirituales del pueblo de Dios y, ¿por qué no?, para estar con el pueblo de Dios también en sus necesidades materiales, en sus necesidades pastorales. Nosotros hemos hecho en este momento un vuelo de pájaro muy alto a lo que son los sacramentos, pero no sé, doctor Mahfoud, no sé si vayamos a profundizar en alguno de ellos para aterrizar y comentarlo. Claro que sí. Es importante que nosotros hayamos abrevado las diferentes concepciones que se dan con referencia a los sacramentos. Recuerden, este es el equilibrio que se da entre el sacerdote elegido para poder servir como ministro y en esta parte como laicos comprometidos. Fíjate que de manera personal, Padre Barba, por ejemplo, a mí me gusta mucho el sacramento del bautizo porque decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la comunidad está tan acostumbrada a responder amén, que lo dice, y no se debe de decir amén, porque no depende del pueblo el que se dé o no la gracia. La gracia se da sin el amén de la comunidad. No tienes tú que aceptar. Ahí te ungen como profeta, sacerdote y rey. Te hacen hijo de Dios, te dan la gracia santificante y se te quita el pecado original. Aquel pecado de nuestros primeros padres. Y la confirmación, cuando el obispo derrama el Espíritu Santo con los dones de la sabiduría, el don de temor de Dios, el don de la fortaleza, y así sucesivamente. Y vamos a lo que es el de la confesión. ¿Para qué me voy a confesar con ese señor? Si es igual que yo y más pecador, es infiel. ¡Ey! Calma tus hormonas. Entonces allá queriendo corregir la vida sacramental del sacerdote, tú estás yendo con un corazón contrito, arrepentido, para pedir la gracia de Dios, que llega por medio de él. Recuerda que la gracia de Dios llega a través de infinidad de formas, y en este grado, él es el que está encargado, de acuerdo a nuestros estatus, para poder dar, el decir: yo te absuelvo de tus pecados. Y hace así la manita, no pone su cabeza, pone la mano. ¿Saben por qué? Porque cuando lleguemos al orden sacerdotal, al sacerdote le ungen las manos para consagrarlo. La Eucaristía, ya sabemos que es la venida del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo las especies de pan y de vino. No te olviden de lo que les dije. Sacramento es una realidad visible de existencia intangible. Es decir, que no tienes que ver ahí la carne de nuestro Señor. Y bueno, ha habido dudas, han habido muchos milagros donde se ve la sangre de Cristo, que durante cierto tiempo hay gente que ha ido a estudiar y han visto a la hostia consagrada convertida en carne y a la sangre, el vino convertido en sangre. Y lo hacen en un proceso y se analiza y se ha comprobado que solo tiene un cromosoma esa sangre. Entonces, ¿dónde está el otro cromosoma para poder hacer la mezcla de la naturaleza humana? Abusados, porque hay misterios dados y que poco a poco vamos a ir desarrollando.
Y luego viene el matrimonio. Esa mujer, padre, ya no la soporto. Siempre me grita, me levanta la voz, me voy a divorciar, voy a nulificar el matrimonio. O sea, quieren todos nulificar el matrimonio para volverse a casar por la iglesia. Y cuando dice esto que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y luego quieres inventar que porque te fue infiel, que porque me engañó engañada. Nadie va engañada al matrimonio. Solito te ponen la alianza matrimonial, te ponen el anillo, solito recibe las arras, solito te ponen el lazo, signos y símbolos que tiene el matrimonio, y también signos y símbolos que tiene el orden sacerdotal. A mí me gustaría que pudiésemos hablar un poquito sobre lo que, así como el orden, así como el matrimonio requiere fidelidad a la esposa, así también requieren fidelidad de tu parte para con la iglesia y hacia Dios. Porque está raro, pero tú te estás casando y llevas un matrimonio con. Entonces, me gustaría que hagamos el equilibrio para que podamos entender que así como yo requiero una fidelidad, así también tú requieres una fidelidad, que aquí en Latinoamérica y en la iglesia latina se le pide al sacerdote que sea soltero. O a lo mejor casado, pero que ya esté viudo y se hace diácono y a lo mejor luego sacerdote. O sea, hay variables. Entonces me gustaría, para que nuestra amable audiencia nos pueda comprender un poquitito más, ya para que pasemos a los mandamientos, Padre. Perfecto. Bien, esto es un tema un tanto polémico y no importa, vamos a aclarar los términos. Claro, Padre, aquí todo es de polémico. Recuerda que mientras más polémico sea, porque luego, ¿sabes qué pasa? Por cierto, tú eres diocesano. Yo soy sacerdote diocesano. Mira, hay algunos compañeros aquí de los grupos de los influencers que luego me andan ya grillando diciéndome que porque somos nosotros que tenemos que decirles, que porque han matado a no sé quién. Entonces, quieren manejar la vida sacerdotal así nomás como si fuera cualquier cosa. Y yo le digo, no, momento. El orden sacerdotal es un sacramento dado y el matrimonio es un sacramento que requiere compromiso de vida, es un estado de vida. Y pues bueno, ya sabes que siempre me andan allá grillando que casi doy misa aquí en el tema, Padre. ¿Quiénes dan misa, Padre? ¿Quiénes dan misa? Solo los sacerdotes. Los diáconos hacen paraliturgia, nada más. Y nosotros los laicos, por más arrastrados que estemos en la iglesia, no podemos hacer misa. Podemos ser solo ministros extraordinarios de la comunión y ser mensajeros para llevar el mensaje de Cristo a las viudas y a los huérfanos. Muy bien, bueno, vamos a aclarar términos. Para empezar, nosotros podemos decir metafóricamente o análogamente que el sacerdote está casado con la iglesia, pero la verdad es que el sacerdote no está casado. La naturaleza del sacerdocio, que al menos del sacerdocio católico, implica una condición celibataria. Célibe significa no me caso. Hay un compromiso de fidelidad, muy ciertamente. Para comprender el sacerdocio, primeramente nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia que de todos los sacerdotes, administrativamente, en el sentido positivo de la ley humana, administrativamente los sacerdotes son sacerdotes religiosos y sacerdotes no religiosos. A los sacerdotes que son religiosos, es decir, están consagrados previamente o después se consagran a un instituto de vida o a una orden religiosa. Esos sacerdotes que son religiosos les obliga 3 votos especiales: voto de obediencia, voto de castidad y voto de pobreza. De tal modo que aquí en nuestro querido territorio de Quintana Roo tenemos que hay sacerdotes legionarios, hay sacerdotes franciscanos, hay sacerdotes mercedarios,
y hay sacerdotes de demás comunidades religiosas. Por lo regular, ellos tienen un hábito. Estos sacerdotes hacen votos de obediencia, votos de castidad y votos de pobreza. ¿Qué son los votos? Los votos como tal es una promesa pública de tal cual adquirir un compromiso de vida. La pobreza significa tal cual carecer de propiedad alguna. La castidad significa abstenerse totalmente de unión con mujer. Y votos de obediencia es indicar y disponerse para cumplir las disposiciones, válgame la redundancia, de los superiores. Ahora, por otra parte, los sacerdotes diocesanos, es decir, los sacerdotes que no son religiosos, son tal cual aquellos que no hacen votos, sino hacen promesas, que es muy distinto. La promesa, solamente los sacerdotes diocesanos hacen dos tipos de promesas. La promesa del celibato, aquí tenemos celibato contra voto de castidad, celibato y promesa de obediencia al obispo. ¿Qué implica esto del celibato? Tenemos que aclarar que una cosa es la castidad, otra cosa es el celibato. Celibato implica no casarse. Es decir, lo que prometen los sacerdotes diocesanos es no casarse. Y esto es una disposición administrativa exactamente del mismo tipo que en tiempos de los soldados romanos, que también estaban sujetos a un tiempo de vida celibataria para estar en el frente. Ahora, aquí el pequeño detalle: nosotros hemos sido evangelizados por misioneros religiosos y nosotros hemos hecho de sacerdotes religiosos y de sacerdotes no religiosos, hemos hecho un solo concepto de sacerdote. Y así nosotros tenemos que, cuando los sacerdotes diocesanos, aunque solamente prometen no casarse, al menos moralmente estamos comprometidos a guardar la vida casta. Y les digo así honestamente, el celibato nos introduce a la vida de castidad. Porque vivir castamente es vivir la sexualidad plena de acuerdo al estado de vida. De tal modo de que un sacerdote que es célibe, es decir, un sacerdote que no tiene mujer, pues es un sacerdote que tiene que vivir su pureza de vida totalmente en la abstinencia. Por eso nosotros llegamos a malinterpretar esos términos. Son términos muy polémicos, pero solamente es para efectos de administración, tal cual interna de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que entender perfectamente que la fidelidad se da tanto en el matrimonio, tanto en el sacerdocio, y en el sacerdocio ya sea diocesano o sacerdocio religioso. Porque la fidelidad, estimados amigos, la fidelidad nosotros la hemos entendido como un concepto de aguántate, 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 soporta estos. Y no es así. La fidelidad es saber elegir todos los días la misma cosa, la misma persona. Ser fiel es renovar todos los días el llamado. Así como cuando nosotros decimos, si yo volviera a nacer, volvería a elegir a la misma esposa. Si yo volviera a nacer, volvería a elegir la misma condición de vida sacerdotal. Eso es la fidelidad. Y eso aplíquese donde quiera. Podemos extender la fidelidad a todo aquello donde nosotros podemos participar de manera activa todos los días. No sé si haya algo más que pulir, doctor. Es correcta la forma, la expresión, el celibato sacerdotal lo tenemos que entender como un compromiso de vida, así como la vida matrimonial es un compromiso de fidelidad.
como ya saben ustedes, el tiempo siempre se nos agota. ¿Qué le parece que pasemos a lo que son los mandamientos de la ley de la iglesia? Padre, ¿por qué motivo tenemos que tener mandamientos? Pues porque es una legislación. ¿Por qué 5 y no 10? ¿Por qué hablan de oír misa entera los domingos y fiestas de guardar? Confesarte por lo menos una vez al año. Comulgar una vez al año. Contribuir a la... pero ¿para qué vamos a seguir contribuyendo al diezmo? Entonces, controversiales, indudablemente. Yo tan solo quiero que ustedes consideren que existe una generalidad que me gustaría que usted nos ayude con ello. Bien. ¿Cuál es su percepción tanto del apoyo económico? Porque la iglesia no se sostiene del aire, se sostiene de lo que tú y yo damos. ¿Que hay padres dinereros? Sí hay, pero también hay personas dinereras. ¿Que hay padres infieles? También hay personas infieles. ¿Que hay gente que no te gusta confesarse? También hay gente que no le gusta comulgar. Entonces, el banquete está servido. Tú eres el invitado, si quieres. A nadie agarran de la mano y lo llevan a la confesión, excepto cuando eres menor de edad, le digo, Mafud, Fuzda, vamos a la confesión. Y los chamacos, pero lo hacen. Entonces, yo les pido por favor que escuchemos el aporte del padre Cristian. Gracias. Existe un adagio latino que dice, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Y la Santa Madre Iglesia en su función pedagógica, y solamente por pedagogía, nos introduce en 5 mandamientos que si los obedecemos nos guardan en perfecta comunión con Dios y con nuestros hermanos. Para empezar, son 5 mandamientos, los resumo rápido: oír misa los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales al menos una vez cada año. Número 3, comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección. Número 4, ayunar y abstenerse en los días que manda la Santa Madre Iglesia. Y número 5, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, es decir, dar diezmos y primicias. Si ustedes se fijan, de los 5 mandamientos de la Madre Iglesia, solamente uno es relacionado con el dinero. Ciertamente, la Iglesia, como diría Santo Tomás Becket, si la Iglesia está dentro del reino, dentro de todos los reinos de este mundo, también ha de administrarse y ha de reinarse como cualquier reino de este mundo. Es verdad que la Iglesia Católica necesita de la aportación, necesita de la aportación de los fieles. Es por eso que este 5.º mandamiento nos pide la Santa Madre Iglesia que ayudemos nosotros a la Madre Iglesia a sostenerse. Que es verdad que hay aún un mal concepto de distribución de bienes, de administración de bienes, inclusive de la Iglesia. Caray, eso desde el Papa Francisco está reformando de un modo nunca antes visto en muchos siglos. Entonces, el hecho de que si vemos que de repente que un padrecito trae mucho dinero, miren, vamos haciendo una cosa, y lo aclaro de una vez por todas. Todos, absolutamente todos, desde el Papa hasta el último bautizado, vamos a rendir cuentas a Dios. Y de tal modo, ahí, a rendir cuentas a Dios, es donde Dios sabrá dar la justicia, Dios sabrá dar la misericordia. Pero nosotros, como hijos de la Santa Madre Iglesia, nosotros tenemos que ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Así como cuando tenemos la necesidad de ayudar a papá y mamá cuando ya están en una edad avanzada, así también la Santa Madre Iglesia nos pide a sus hijos que ayudemos en el sostenimiento. Pero de ahí demás, los demás mandamientos de la Iglesia nos lo pide para nuestro bien. Ir a misa los domingos es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, domingos y días de guardar,
que aquí en México es el 1 de enero, el 25 de diciembre, el 12 de diciembre y jueves de Corpus o la solemnidad de Corpus Christi. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que participemos de la vida sacramental de la iglesia. ¿A qué padre o a qué madre les haría mal que a sus hijos fueran a la escuela a educarse, a instruirse? Por eso, en la Santa Madre Iglesia nos invita a participar cada domingo para instruirnos, para alimentarnos, para abrirnos toda la posibilidad de los mandamientos. Ahora también el segundo mandamiento es confesar los pecados. La Santa Madre Iglesia nos invita a que al menos una vez al año nosotros recibamos de la gracia de Dios el perdón, la indulgencia, todo lo necesario para que en nuestra vida vayamos poniendo orden. De todos modos, nosotros también pasamos al tercero, que es comulgar una vez al año, dice prioritariamente en tiempo de Pascua. ¿Qué implica este tiempo de Pascua? Implica que es el tiempo de la Santa Resurrección, es el tiempo de la mayor solemnidad. Sería tanto como decir que estamos festejando el cumpleaños de un ser querido y que participemos de él. Así también la Santa Madre Iglesia nos invita a que nos confesemos, comulguemos, tengamos una participación activa para que tengamos todas las bendiciones y toda la acción misteriosa que Dios hace en nuestras almas. Y bueno, el cuarto mandamiento, porque el quinto ya lo comentamos, es ayunar y abstenerse, ayunos, ¿sí? Ayuno y abstinencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es privarse de hacer una comida al día fuerte, privarse de lo demás, pero para compartir con el que no tiene. La abstinencia también se pide abstinencia de carne, no comer carne, sobre todo los viernes de Cuaresma y el miércoles de ceniza. Este tiempo de abstinencia se puede cambiar por también un sacrificio que nosotros verdaderamente nos cueste para mortificar nuestro egoísmo. Ahora, esto es toda una pedagogía de salvación. Por eso, a veces nosotros pensamos que la Santa Madre Iglesia solamente está mandando y mandando y mandando, pero no es así, lo hace por nuestro bien. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de escucharte. Fíjese, Padre, que fui el sábado al seminario a visitarles porque asistimos a la primera comunión de Valeria Utrera Mólgora y vi como 200 chamacos. Ay, Padre, en un minuto, por favor, dinos, ¿por qué habían tantos chamacos en el seminario? ¿Qué onda? ¿Reparten herencia o algo? ¿De qué se trataba? Sí, estábamos repartiendo la herencia que se llama vocación sacerdotal. Bendito sea Dios. Hubo una convivencia de chiquitos y medianos y también grandes que tienen inquietudes hacia el sacerdocio. Entonces, periódicamente se organizan convivencias vocacionales para que vivan un ratito en el seminario, para que se vayan familiarizando, para que vayan despejando sus dudas. Qué maravilloso, ¿verdad? Tener la oportunidad de poder escuchar y de poder ver cuál es la realidad que se vive sobre la vocare vocati. Antes de que nos despidamos, Padre, ya sabes que a mí me gusta que la gente pueda recibir la bendición de parte de usted. Por favor, solo la bendición sacerdotal, porque la pastoral quisiera tenerla, pero pues es difícil traer al Papa Francisco acá. Por favor, Padre, si eres tan amable de darnos la bendición. Con tanto gusto. Que la bendición del Señor y su divina misericordia descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Cristian Barba. Una vez más, estamos agradecidos con usted por la oportunidad. Gracias, Padre Ángel Estrella. Gracias, Prelatura de Quintana Roo, por el tiempo que nos han dedicado para su programa. Gracias, amigo Ramón Aguilar Fernández. Gracias, Sari Andrade, por la oportunidad, dueños de Covadonga Más Medios y de Pulso Sur, el canal a la gran ciudad. Su amigo José Mahfoud Zafarteller, siempre listo, dispuesto y más.
No se olviden, el próximo martes nos veremos con nuevos temas de su programa, La Iglesia Católica Hoy. Nos despedimos con fe, esperanza y caridad. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Somos redimidos. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.